del corto al medio plazo, el modelo ISLMPC. Este es el contenido del capítulo y comenzamos con el primer punto, el modelo ISLMPC. Este es el modelo ISLMPC, uno que combina el corto plazo con el medio plazo. En la parte superior de este gráfico vemos el ya conocido modelo ISLM, en el cual vamos a tener un equilibrio que se da en el punto A con un determinado tipo de interés y un determinado nivel de producción. Lo que lleva a ese equilibrio son las ya conocidas relaciones. Podemos hablar de la relación IS ampliada, que consideraba el tipo de interés real, la relación LM ampliada, considerando también el tipo de interés real. El asunto está ahora en determinar cómo es que se obtiene el gráfico de abajo, esa curva PC. Este gráfico es una relación entre la inflación, la producción y la producción potencial o producción natural, cuyo nombre se deriva de lo que se vio en el capítulo 8, que fue la tasa natural de desempleo. Si hay una tasa natural de desempleo, entonces también tendría que haber una producción natural. Esa relación en forma de ecuación es la siguiente. Esta relación es muy parecida a la que se obtuvo en el capítulo 8, en el cual se relacionaba la variación de la inflación con el diferencial entre la tasa de desempleo y la tasa de desempleo natural. En este caso tenemos el diferencial entre la producción efectiva y la producción potencial. El asunto está en cómo hemos derivado esa ecuación. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a seguir concentrándonos en ese gráfico de abajo y vamos a ver lo que teníamos en un comienzo, de la cual, y podemos partir ahora desde una relación entre la tasa de desempleo y empleo. La tasa de desempleo es igual al nivel de desempleo sobre el nivel de población activa, representado por la letra L. Ese nivel de empleo también se puede expresar mediante la relación que es la diferencia entre la población activa y la población empleada, representada por la letra N, dividida por la población activa, y por lo tanto obtenemos esa relación, que la tasa de desempleo es igual a 1 menos n sobre L. Y por lo tanto, si ponemos al lado izquierdo el nivel de empleo, n, lo que vamos a obtener es la siguiente ecuación. Es solamente una reformulación de la relación que ya se había obtenido, en la que el nivel de empleo es igual a la población activa multiplicado por 1 menos la tasa de desempleo. Y en el capítulo 7, dijimos que para simplificar el modelo, la producción dependía solo del trabajo, es decir, Y era igual al nivel de población empleada. Pero ya hemos obtenido una relación para el nivel de población empleada, que es L por 1 menos la tasa de desempleo. La ponemos ahí. Y ahora podemos empezar a examinar lo que se denomina la brecha de producción, que es la desviación de la producción con respecto a la producción potencial. Y esto es simple de obtener. Si ya tenemos una función para la producción con respecto al nivel de empleo, podemos obtener una relación tanto para la producción efectiva como para la producción potencial, y por lo tanto restarlo. Es decir, obtenemos lo siguiente. Y sub t, que es la producción efectiva, menos Y sub n, que es la producción natural o potencial, va a ser igual a L por 1 menos U sub t menos L por 1 menos U sub n. Lo único que se ha hecho es tomar la relación inicial o la obtenida anteriormente y reemplazarla en esta diferencia. Y si operamos un poquito esa cuestión, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Una forma más simplificada en la cual la brecha de producción va a ser igual a menos L multiplicado por la tasa de desempleo efectiva menos la tasa de desempleo natural. Y por lo tanto, lo que vamos a obtener es una relación entre inflación, producción y producción potencial o natural, que simplemente consiste en reemplazar los términos de la primera ecuación, la que se presentó al comienzo de esta diapositiva. Consiste en modificar términos bajo la cual se obtiene lo siguiente. Sin embargo, falta un paso en el cual habíamos dicho que la inflación esperada podíamos darle un determinado valor. Una forma en que se formaban esas expectativas acerca de la inflación con expectativas adaptativas, decíamos que la inflación esperada era igual a la inflación del periodo anterior. Y por lo tanto, bajo ese supuesto, obtenemos lo siguiente. Esa última ecuación es la que vimos en la anterior diapositiva, que era la que expresaba la forma de la curva PC, que relacionaba la diferencia entre la inflación efectiva con la inflación esperada, bueno, en este caso la inflación del periodo anterior, y la brecha de producción. Ya sabemos cómo se deriva la curva PC y además tenemos la ecuación que permite hacer un análisis acerca de los cambios que se producen y cómo es que se relaciona la producción con la inflación. Pasamos ahora al siguiente punto, que es la dinámica y el equilibrio a medio plazo. La dinámica y el equilibrio a medio plazo. Vamos a partir de un gráfico, que es el modelo ISLMPC, un modelo que se compone de forma gráfica de dos gráficos y que es bastante intuitivo y nos ayuda bastante a comprender. A comprender en primer lugar que vamos a tener una relación entre inflación, producción y producción potencial, la que ya hemos obtenido es esta. Si existe una producción potencial o natural, como se ve en el gráfico, que es cuando la variación de la tasa de inflación es igual a cero, es decir, cuando el equilibrio estaría en el punto A' con un nivel de producción Y sub n. Si vamos del gráfico de abajo hacia el gráfico de arriba, eso se corresponde con una determinada curva LM y con una determinada curva IS. Y que, vaya casualidad, pues está en ese mismo nivel de equilibrio. Es decir, partimos de una situación de equilibrio. Pero hay algo más interesante. Un nivel de producción natural se corresponde con un tipo de interés. Logra o permite alcanzar esa producción natural. Y ese es el tipo de interés natural o neutral o wixeliano.
que su notación es la siguiente. Entonces ya tenemos como tres cosas que deben estar en armonía, ¿no? Una tasa de desempleo natural se corresponde con una producción natural o potencial, y esa se corresponde con un tipo de interés natural o neutral. Ahora, dado un equilibrio a medio plazo, es decir, en el punto A', ¿qué podría llevar a la economía hasta el desequilibrio del punto A, en el cual hay una mayor producción? Es decir, ¿qué podría llevar la economía de este punto en el gráfico hasta este otro punto en el gráfico? Pues pensemos en algo importante acerca del tipo de interés. Recuerdan esta relación que se vio en el capítulo 6, en el cual el tipo de interés real podía ser aproximadamente igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación esperada. Es decir, si es que no es ni la curva IS ni la curva LM la que está ocasionando que se haya pasado a ese desequilibrio que se da en el punto A, ¿qué es lo que podría haber causado esto? Pues que los agentes fallen al formular sus expectativas de inflación. Es una posible explicación. Si fallan sus expectativas de inflación, empezará a haber una inflación creciente que se corresponda con una mayor producción, pero que ese sea un desequilibrio. Y por lo tanto aquí va a haber un proceso de ajuste en el cual se va a tener que ir desde el punto A hasta el punto A', y que lo vamos a describir en la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa cuando los agentes fallan en sus expectativas de inflación y empieza a haber un periodo inflacionario? Entonces, en algún momento, el Banco Central tendrá que aumentar el tipo de interés oficial para de esa manera afectar al tipo de interés real y llevar la economía desde el punto A hacia el punto A', disminuyendo así la inflación y terminando con la presión inflacionaria. Eso es lo que pasaría. Sin embargo, hay un proceso de ajuste que se lleva a cabo para pasar del punto A al punto A', y que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos el mismo gráfico y que era válido preguntarse, ante la anterior conclusión del proceso de ajuste, ¿por qué no sube inmediatamente el tipo oficial a R sub n, es decir, el tipo de interés neutral, de forma que el equilibrio a medio plazo se alcance sin demora? Porque eso es importante que lo noten. En el gráfico, cuando vemos esas flechitas plomas que se encuentran tanto en la curva IS como en la curva PC, y que además son dos, debemos entender eso como que se describe un proceso de ajuste, un proceso que toma tiempo. Así hay que entenderlo, eso va a servir bastante para comprender los siguientes gráficos. Cuando lo tenemos de esta forma, pues, si volvemos a nuestro razonamiento anterior, dijimos que el fallo en las expectativas de los agentes ocasionó una presión inflacionaria que elevó la producción por encima de su nivel potencial, y que luego de un tiempo el Banco Central decide elevar el tipo de interés nominal para influir sobre el tipo de interés real y así volver hasta el nivel de producción potencial, pero después de un tiempo. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente? Aquí hay explicaciones del por qué. No se conoce con precisión el nivel de producción potencial. Ese es el problema al que se enfrentan los bancos centrales. Y por lo tanto lo que hacen es jugar un poco para saber si se acercan o se alejan de ese nivel de producción potencial. Una guía de esto es la inflación. La inflación creciente, por ejemplo, sería una guía de que estamos por encima del nivel de producción potencial. Sin embargo, esto se suele distorsionar y nunca es, o a veces no suele ser una buena guía. Y una segunda razón es que la economía tarda tiempo en responder. Los procesos de ajuste, ¿no?, de la producción y que se dan en base a la demanda agregada a través de los ajustes en el consumo, en la inversión, etcétera, no son inmediatos. Toma tiempo, por ejemplo, que las decisiones de inversión cambian. Y cuando se suman todos esos efectos, pues se puede decir que la economía tarda tiempo en responder. Y eso hace que el proceso de ajuste, pues, no sea inmediato. Es decir, que va a haber un momento, o por un periodo de tiempo, va a haber una presión inflacionaria, que si bien por acciones de la política económica va a tender a estabilizarse, es decir, se va a terminar con esa presión inflacionaria, ya que ha durado un tiempo, vamos a tener al final de ese periodo una mayor inflación. Esto es lo que denomino el efecto perverso del crecimiento de la inflación, lo cual llevaría a la siguiente afirmación: si al Banco Central no solo le interesa una inflación estable, sino también el nivel de inflación, podría decidir que no solo debe estabilizar la inflación, sino también reducirla. ¿A qué se refiere esto? Que si el Banco Central desea alcanzar un nivel de inflación constante a medio plazo, entonces al auge inicial debe seguirle una recesión. Una vez alcanzado ese nivel de producción potencial, debido a un incremento del tipo de interés nominal, vamos a terminar con la presión inflacionaria. Pero dado que ha habido un periodo de tiempo durante el cual se ha dado, la inflación va a ser alta. Ya no va a seguir creciendo, pero va a ser alta. Y por determinados motivos, que los vamos a explicar luego, esto no es algo deseable. No es deseable tener una inflación alta. Por lo tanto, hay motivos suficientes para que, por ejemplo, el tipo de interés nominal se eleve aún más para dar lugar a un periodo deflacionario, ¿no?, de presión deflacionaria. De esa forma, reducir el nivel de la inflación. Y bueno, posteriormente seguirá de nuevo otro proceso de ajuste para
terminar con esa presión deflacionaria, que al final el resultado será que se habrá terminado con un nivel de inflación relativamente menor, pero que sin embargo el costo para alcanzarla ha sido una recesión económica. Unido a este punto, lo que vamos a tener es un análisis acerca de la reconsideración del papel de las expectativas. Es decir, teníamos este modelo ISLMPC que trabajaba con unas expectativas de inflación adaptativas, es decir, que el nivel de inflación esperada estaba determinado por el nivel de inflación del periodo anterior. Y sin embargo, en el capítulo 8 se vio que podría haber otras expectativas acerca de la inflación, una con expectativas, llamémosle ancladas, en el cual la inflación esperada estaba dada por una constante, es decir, tenía la siguiente forma. Ahora, si suponemos que si esa constante de inflación toma un valor de, por ejemplo, cero, lo que vamos a obtener es la siguiente relación. Es decir, lo que obtenemos es la curva de Phillips original, la que se vio en el capítulo 8, en la cual podía haber un intercambio perfecto entre la inflación, entre el nivel de inflación, recuerden, no la tasa de crecimiento de la inflación, sino el nivel de inflación y la tasa de desempleo. Y en este caso ya no trabajamos con tasa de desempleo, sino ahora trabajamos con producción. ¿Qué trae como consecuencia estas expectativas ancladas? Primero, que un desequilibrio puede ser una producción por encima de su nivel potencial, ya no ocasiona una inflación creciente o una presión inflacionaria, sino solamente una inflación mayor. Dos, el Banco Central podría utilizar una política monetaria restrictiva para reducir la producción, es decir, aumentar el desempleo y el nivel de inflación sin problemas. Es decir, se volvía a esta relación de curva de Phillips original. Y como tercer punto, siempre que las expectativas de inflación permanezcan ancladas, no es necesario que una recesión posterior compense el auge inicial, ya que no va a haber una presión inflacionaria, como pasó en el anterior análisis, en el cual habían expectativas adaptativas, y en la cual, si bien se podía estabilizar la tasa de crecimiento de la inflación, luego de un periodo de presión inflacionaria, iba a llegar a un nivel de inflación alto o mayor. En este caso no. Es gracias a que las expectativas acerca de la inflación permanecieron ancladas. Un tercer punto importante para analizar es el límite inferior cero y las espirales de la deuda. El gráfico que describe muy bien ese punto va a necesitar de una relación entre tasa de crecimiento de inflación y brecha de producción. Es decir, una en la que los agentes determinan sus expectativas acerca de la inflación mediante expectativas adaptativas. Y es válido preguntarse lo siguiente: ¿qué ocurre si los agentes fallan al formular sus expectativas de inflación? Específicamente, tienen expectativas deflacionarias. Pues hay varias consecuencias. En primer lugar, si la economía está suficientemente deprimida, el tipo oficial real, en este caso es el neutral, necesario para que la producción retorne a su nivel natural, puede ser negativo. Una economía suficientemente deprimida estaría en ese nivel, cerca a cero, y cuando está cerca a cero, puede darse que el tipo necesario, el tipo de interés natural necesario para regresar al nivel potencial sea negativo, como se muestra en el gráfico. Un gráfico hecho a medida para establecer esa situación. Un segundo punto. Si la economía se encuentra cerca del límite inferior cero del tipo de interés y ya no puede alcanzar el tipo de interés natural, entonces se da una espiral de la deflación o trampa de la deflación. Es decir, si se encuentra cerca al límite inferior cero, se encuentra en ese punto. El tipo de interés real está por encima de un tipo cero, pero no muy lejano a este. Y si empieza a haber unas expectativas deflacionarias, vamos a empezar a tener una presión deflacionaria en la economía, que debe impulsar la producción por debajo de su nivel natural. Entonces, lo correcto sería que el Banco Central tenga que reducir el tipo de interés nominal, llamémosle simplemente ahora tipo de interés, para aumentar la producción. Y sin embargo, ya que está cerca del límite inferior cero, una vez alcanzado este límite, ya no va a poder hacer nada más. Es decir, digamos que lo baje hasta cero. Vamos a alcanzar el nivel de producción Y', pero que es un nivel de producción que aún está por debajo de la producción potencial. Y al estar por debajo de esta producción potencial, nos encontramos en este equilibrio a medio plazo, también en este nivel, pero la producción daría lugar a una persistencia de la presión deflacionaria, porque nos encontramos en el punto A', y por lo tanto, aún vamos a continuar con con esta espiral de la deflación. Es decir, no es posible salir de ella por medio de la política monetaria, ya que el límite inferior cero se lo impide. ¿Sí? Aún continuamos en esa presión deflacionaria. El resultado, que vamos a encontrarnos en estos niveles, tanto de producción como de brecha o diferencia de tasa de inflación, también el tipo de interés real, lo cual en definitiva tendría que dar lugar a un proceso en el cual la producción se va a seguir alejando de su nivel potencial,
Por eso, la indicación de esas flechas, tanto hacia arriba, a la izquierda, como hacia abajo, pero también a la izquierda. Ese es un serio problema que lleva a decir lo siguiente. La deflación y la baja producción se retroalimentan mutuamente, como lo hemos visto en ese análisis, y por lo tanto, la menor producción provoca más deflación, y la mayor deflación conlleva un tipo de interés real más alto y una producción más baja. Lo bueno está que conforme ese tipo de interés real siga aumentando, pues se podrá ir saliendo de este límite inferior y habrá la oportunidad para que, ya sea por medio de una política monetaria o incluso por una política fiscal, se pueda salir de esta espiral de deflación, es decir, alcanzar el nivel potencial de producción que dé fin a esta presión deflacionaria en la economía. Pasemos ahora al tercer apartado del capítulo 9, la reconsideración de la consolidación fiscal. Este es el gráfico que nos permite entender cuál es el proceso detrás de esta consolidación fiscal, que pasamos a entenderlo. Si la producción inicial fuese la potencial, nos encontramos en un equilibrio, la consolidación fiscal, que puede ser un aumento de los impuestos o también una reducción del gasto público, ocasiona una recesión. Veamos por qué. Gráficamente, este aumento de los impuestos desplaza la curva Y hacia la izquierda y por lo tanto se reduciría la producción. Es decir, tendríamos una producción menor a la producción natural y por lo tanto podríamos decir que a corto plazo tanto el consumo como la inversión disminuyen. Recordemos, multiplicador keynesiano. Aumentan los impuestos, disminuye entonces la renta disponible, por lo tanto disminuye el consumo, disminuye la producción, por lo tanto la renta, y si disminuye la renta, la producción, también disminuye el nivel de inversión. Sin embargo, hay que analizar la dinámica y el medio plazo. Partiendo de un equilibrio a medio plazo, es decir, una producción potencial, que es su pene, una consolidación fiscal ocasiona una presión deflacionaria a medio plazo que induce al Banco Central a actuar. ¿Cómo lo hace? Pues aumenta. Ahora, lo importante es analizar la dinámica y el medio plazo. Vamos a tener que, partiendo de un equilibrio a medio plazo, una consolidación fiscal ocasiona una presión deflacionaria a medio plazo, es decir, la economía se va a encontrar en este nivel, es decir, en el punto A', con un nivel de producción por debajo del nivel de producción potencial y que se corresponde con una presión deflacionaria y que, ojo, se da porque existen expectativas adaptativas. Esto va a inducir que el Banco Central en algún momento tenga que disminuir el tipo oficial para aumentar la producción y dirigirla hacia su nivel de medio plazo, hacia su producción potencial. Entonces disminuye el tipo oficial dirigiéndose hacia ese nivel, hacia ese objetivo. Como punto 2 vamos a tener que el tipo oficial necesario para mantener la producción en su nivel potencial es ahora R sub n super prima, que es más bajo que antes, que el nivel de tipo de interés neutral, R sub n. En el gráfico esto se ve señalando esos tres puntos y variables, R' sub n, A doble prima y Y sub n. Es el nuevo equilibrio a medio plazo, el nuevo equilibrio originado a partir de esa reducción del tipo de interés por el Banco Central para dar fin a esa presión deflacionaria. Y que, a pesar de que se haya vuelto al nivel de producción natural, en el punto A doble prima, el tipo de interés neutral que se corresponde a esa producción natural ya no es el mismo, ahora es menor. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que imaginemos que el proceso hubiese sido un poco más fuerte y más largo, y que tal vez nos hubiésemos encontrado en una situación del límite inferior cero. Ya estaríamos alcanzando esos límites, y por lo tanto, ante una eventual perturbación en la economía que dé tal vez de nuevo lugar a una presión deflacionaria, ya no pueda ser posible usar el tipo de interés para volver hacia el nivel natural o potencial de producción. Y un tercer punto que debemos tener en cuenta es que en el nuevo equilibrio a medio plazo, la producción tiene una composición diferente. El consumo es menor, ya que hay mayores impuestos, que hemos visto que esa es la consolidación fiscal de un aumento de impuestos, ¿sí? Y la inversión es mayor. ¿Por qué? Porque hay un menor tipo de interés. Y eso es, de nuevo, importante tenerlo en cuenta en el análisis, ya que si bien se ha llegado al mismo nivel de producción potencial que existía antes de esta consolidación fiscal, tanto el nivel de consumo como el nivel de inversión no son los mismos. Y ya sabemos por qué. Analicemos el apartado 4 del capítulo 9, los efectos de un aumento del precio del petróleo. El objetivo de este apartado es analizar qué pasa con los componentes de la oferta agregada, ya que hasta el momento solamente habíamos visto lo que ocasionaban los componentes de la demanda agregada, o en síntesis un cambio en la demanda agregada, pero los componentes de la oferta también son importantes. ¿Cómo impacta esto en la economía?
Esta es la evolución del precio del petróleo. Si bien tenemos los precios nominales, lo que nos interesa son los precios reales, ya que permite ver la evolución del nivel real del precio del petróleo. Y es lo que viene representado por la gráfica de color rojo, en la cual vemos una evolución que ha tendido en 3 ocasiones a una alza sostenida y además fuerte en su nivel de precios. De esas 3 subidas, concentrémonos en dos, la que se dio en la década de los 70 y la que se dio en la década del año 2000. Aquí obedecieron las dos fuertes subidas del precio real del petróleo. En la década de 1970 hubo dos factores, la creación de la OPEP y las guerras y revoluciones en Oriente Medio. Y en la década de 2000 hubo un factor que fue el veloz crecimiento de las economías emergentes, especialmente el caso de China. Una vez reconocidas las causas, es importante preguntarse los efectos. ¿Qué consecuencias tuvo este aumento del precio del petróleo? Es decir, ¿qué efectos a corto y medio plazo esperaríamos que tuvieran esas subidas? Para eso tenemos que ampliar nuestro modelo. Nuestro modelo había sido simplificado ya desde el capítulo 7, a uno en el que como único factor de producción teníamos al trabajo y que estábamos dejando el capital o las materias primas de lado, ya que a pesar de no considerarlas, el modelo podía seguir explicando gran parte de la realidad. Sin embargo, ya que estamos tratando del petróleo, una materia prima, pues lo correcto sería ampliarlo, es decir, considerar como determinante de la producción no solamente el nivel de empleo o el factor trabajo, sino también las materias primas. Esa sería la opción 1, modificar la función de producción. Pero otra opción es captar la subida del precio del petróleo como un aumento de M. M era el margen del precio sobre el salario, que estaba en nuestro modelo original. Y esa es la solución por la cual se va a optar en este apartado. La justificación es que la subida del precio del petróleo eleva el coste de producción, obligando a las empresas a subir los precios para mantener la misma tasa de beneficio. De esta manera se puede internalizar esta perturbación del aumento de precios del petróleo en nuestro modelo básico. Una vez solucionado el problema sobre la introducción del aumento del precio del petróleo en nuestro modelo básico, podemos preguntarnos, y un paso indispensable para seguir con el análisis, es qué pasa con la tasa natural de desempleo. El gráfico describe bien lo que pasa. El razonamiento es el siguiente. Cuanto mayor sea el margen, hemos dicho que este aumento del precio del petróleo se puede considerar como, en nuestro modelo básico, como un aumento del margen de las empresas, entonces menor será el salario real. Que si bien el lado izquierdo de este gráfico, pues el salario real por el lado de las empresas está determinado por 1 sobre 1 más M. M era el margen, por lo tanto, si el margen aumenta, pues el nivel de salario real va a disminuir. Lo que tenemos en ese punto. La explicación es que, como las empresas tienen que pagar más por el petróleo, el salario que pueden pagar es más bajo, y lograr que los trabajadores acepten ese salario real más bajo exige un aumento del desempleo, algo, digamos que inevitable. Por lo tanto, el desempleo sube y hasta un nuevo nivel, pero es el mismo desempleo natural y el que está aumentando. Y eso es importante, cuando las perturbaciones vienen desde el lado de la oferta, lo que cambia son los componentes de la oferta, no de la demanda. Y un componente de la oferta era la tasa natural de desempleo. Y por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión, que una subida del precio del petróleo induce una caída de la producción potencial. Porque si volvemos a recordar nuestro modelo en el cual relacionábamos la tasa de inflación con la brecha de producción, si recordamos cómo obtenimos esta relación, pues podemos decir que la obtuvimos a partir de relacionar la producción con la tasa de desempleo, pues es válida esta afirmación. Un mayor desempleo natural significa una menor producción potencial. Y por lo tanto, podemos extender el análisis a este gráfico, es decir, el modelo ISLMPC, en el cual ese aumento de la tasa natural de desempleo se puede traducir como un desplazamiento de la curva PC hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Hacia arriba y hacia la izquierda, porque eso implicaría una menor producción potencial. Si se dan cuenta, el equilibrio estaría en el punto A doble prima, y el equilibrio con el gráfico PC es siempre uno en el cual la variación de la tasa de inflación sea igual a cero. Entonces, estamos siguiendo una coherencia en cuanto al razonamiento que hemos estado llevando hasta ahora. Vamos a evaluar lo que conllevaría esta menor producción potencial, que se alcance en el medio plazo, ¿sí? Es decir, ese es el nuevo nivel al que la economía debería ir. Pero recuerden, el gráfico de abajo es el equilibrio a medio plazo. Es decir, que toma un tiempo llegar hacia los equilibrios que se tracen en ese medio plazo. Mientras que el gráfico de arriba, que es la curva, el modelo ISLM, pues son los equilibrios a corto plazo. Suelen ser, pues, más inmediatos. Si el Banco Central no modifica el tipo oficial, la producción no varía, pero al mismo nivel de producción le corresponde ahora una inflación mayor. Es decir, a pesar que la curva PCC es pasada hacia la izquierda, lo que llevaría a un nuevo nivel de producción potencial, esto es algo que se alcanza todavía en el medio plazo. Hay un proceso de ajuste detrás de eso. Va a tomar tiempo. Y por lo tanto, en el momento
actual, podríamos decir que la producción aún no ha ido hacia su nuevo nivel de producción potencial. Es decir, aún continuamos con el nivel de producción potencial Y sub n y no Y' sub n. El desequilibrio en el cual nos encontramos es A', que se corresponde con una variación de la tasa de inflación creciente, tal como lo ven en el gráfico. La explicación es que las empresas suben sus precios, por lo que la inflación es más alta. El equilibrio a corto plazo está en el punto A'. Sin embargo, en algún momento el Banco Central tendrá que elevar el tipo oficial para estabilizar la inflación. Es algo necesario de hacer, lo cual llevaría a este aumento, desplazamiento de la curva LM hacia arriba, y lo cual debería llevar la economía desde el punto A' hasta el punto A doble prima, que es el que se corresponde ahora sí con la nueva producción potencial, Y' sub n, dando lugar o dando fin a esa presión inflacionaria. Sin embargo, durante ese trayecto, durante este proceso de ajuste, la menor producción va asociada a una mayor inflación. Por lo tanto, diríamos que hay esta inflación. ¿Qué es esta inflación? Pues es tener al mismo tiempo inflación y desempleo. O, en otras palabras, una mayor inflación, pero acompañado de un mayor desempleo. Y no como la curva de Phillips original planteaba, ¿verdad? Que a una mayor inflación había un menor desempleo y viceversa. ¿Ahora por qué? Porque la perturbación se originó desde el lado de la oferta. Y además, este modelo describe muy bien por qué ocurre eso. Hemos dicho que el Banco Central eleva el tipo de interés, ¿sí? Eso ocasionaría una contracción de la producción en el corto plazo, es decir, menor producción, y si hay una menor producción habrá un mayor desempleo, pero que en ese proceso de ajuste, pues la economía estaba pasando por un periodo de crecimiento de la tasa de inflación, una variación de la tasa de inflación creciente que tiende a estabilizarse, mientras el Banco Central va elevando el tipo de interés real. El aumento del tipo de interés real para controlar esa presión inflacionaria conllevaría en el corto plazo una contracción de la producción. Entonces, al mismo tiempo tendríamos un mayor nivel de inflación acompañada de un mayor nivel de desempleo. Ya creo que una contracción de la producción, de acuerdo al modelo que hemos desarrollado, es sinónimo de una mayor tasa de desempleo. Hubo tres cuestiones que se pasaron por alto en este análisis, pero que es importante tenerlas en cuenta para tener un análisis más profundo. Se había supuesto que la curva IS no se desplazaba ante este aumento del precio del petróleo, pero claramente es posible que se desplace. Podría darse lugar a una disminución del consumo o a una disminución también de la inversión. Un segundo punto era la evolución de la inflación, y es que la caída de la producción a lo largo del proceso de ajuste será durante algún tiempo mayor que su caída a medio plazo. ¿Y por qué? Porque se pasó por un periodo de presión inflacionaria, que si bien se puede estabilizar, lo que dio como resultado y da como resultado es un mayor nivel de inflación. Y volviendo a diapositivas atrás, vimos que ante estas situaciones lo que se hacía era contraer aún más la economía para dar lugar a una presión deflacionaria, es decir, una disminución de la variación de la tasa de inflación. Para esa manera, tener al final del proceso de ajuste una inflación menor a la que se había obtenido. Un tercer punto era que la formación de las expectativas de inflación son importantes, ya que aparece un proceso de recesión para disminuir este nivel de la inflación a raíz de que las expectativas eran adaptativas. Sin embargo, si es que las expectativas estuviesen ancladas, pues no sería necesario contraer la economía por debajo de su nivel potencial, como lo habíamos visto en diapositivas atrás. Finalizamos este capítulo con las conclusiones. En síntesis son dos. La primera es tener en cuenta el corto plazo frente al medio plazo, porque las perturbaciones normalmente producen efectos diferentes a corto y medio plazo, como habíamos analizado durante todo este capítulo. Cuando tenemos en cuenta esto, pues si fuésemos una autoridad fiscal, una autoridad monetaria, deberíamos de preguntarnos ¿y qué hacemos ante determinada situación? Nuestra posición de política económica dependerá en particular de la rapidez con que pensamos que la economía se ajusta a las perturbaciones. Si es lenta, estaremos dispuestos a utilizar políticas que eleven la producción a corto plazo. Si es rápida, seremos más reacios a utilizar esas políticas. En síntesis, aparece una determinada perturbación en la economía que da lugar a una recesión. Si pensamos que esa recesión va a ser prolongada, pues obviamente vamos a actuar utilizando instrumentos de política que sean capaces de dar fin a esa recesión, salir lo más rápido de ella, porque no es deseable una recesión profunda, sostenida en la economía. Pero por otro lado, si es que pensamos que esta recesión es breve y la economía va a volver a su nivel de equilibrio, pues no habría necesidad de utilizar los instrumentos de política fiscal o monetaria, considerando que estos siempre implican un costo. Y la segunda conclusión es que las perturbaciones y los mecanismos de propagación importan porque en el modelo IS-LMPC se brinda un esquema analítico general para examinar las fluctuaciones en la producción, lo que se suele denominar ciclos económicos causadas por perturbaciones. Estas perturbaciones, por ejemplo, el aumento del precio del petróleo, puede ser también
un cambio en la política monetaria o un cambio brusco también en la política fiscal, es decir, mayores impuestos, menor gasto público, etcétera. Es lo que podemos entender como perturbaciones. Sin embargo, al haber diferentes tipos de perturbaciones, podemos decir que cada perturbación genera efectos dinámicos en la producción y en sus componentes. Y estos efectos dinámicos se denominan el mecanismo de propagación de la perturbación. Ahora bien, dependiendo del mecanismo de propagación, las perturbaciones podrían durar poco o mucho, lo que justifica políticas de intervención cuando se espera que duren mucho tiempo. Y como último punto tenemos que las fluctuaciones económicas son el resultado de estas perturbaciones y de sus efectos dinámicos en la producción. Las fluctuaciones económicas podemos darlas o entenderlas de dos maneras. Normalmente, la economía retorna con el paso del tiempo a su equilibrio a medio plazo, como hemos visto. Sin embargo, cuando examinamos la interacción entre el límite inferior cero y la deflación, las cosas pueden ir bastante mal durante algún tiempo. Por lo tanto, debe intervenir de la manera más rápida posible. Por eso es que se justifica la intervención activa del Estado en la economía, ya que a pesar de que se retorna al equilibrio a medio plazo, nadie está dispuesto a sufrir un largo proceso de ajuste que se acompaña de una recesión. Para tener en cuenta estas dos conclusiones generales acerca de ese análisis y además repasar las veces que sea necesario el modelo IS-LMPC, ya que es un poderoso instrumento para tratar de comprender estas fluctuaciones de la producción.